¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Saludamos cordialmente a todos y a cada uno de ustedes, los que nos acompañan. Aplausos, vítores para todos ustedes. Gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo. Más aplausos. Muchas gracias a todos, muchas gracias. Muy gentiles a todos. Gracias. Bueno, ok, muchas gracias. Aquellos que nos reúnen el día de hoy, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo del Café de la Gracia. Gracias por disponer su tiempo cada semana, como cada jueves, 9:30 horas en Chile. Estamos ahí conectados. Vamos a dejar un país, sí, estamos con un poquito más de música para acompañar el ambiente. Gracias por acompañarnos. Estamos leyendo todos sus comentarios. Saludos, Sergio. Buen día, Sergio. Vayan escribiéndonos de dónde están, cómo están las cosas por allá, el clima, no sé, cuéntenos un poco más, no solo salúdennos, díganos qué tal se escucha, si se ve con nitidez. No vamos a decir qué tal nos vemos, pero si se ve con nitidez al menos, para poder ir corrigiendo lo que podamos corregir. Bueno, primero que todo hay que explicar un poco qué es lo que nos trae acá. Agradecemos a Fundación Metanoia, la organización sin fines de lucro que nos patrocina este contenido. Esto y un montón más de contenido vamos a estar contando al respecto. Gracias también a Metanoia TV, el proyecto de televisión de Fundación Metanoia. Usted puede ingresar directamente al sitio web de Metanoia TV, www.mtna.tv. Ahí está, y va a encontrar televisión con valores 24 horas al día, 7 días de la semana. Televisión que se necesita más que nunca en estos días. También agradecemos a La Voz de Pucón, 6 años ahí, este medio de comunicación al servicio de toda la zona lacustre. Gracias por la confianza. Y también a ATV Valdivia, 30 años tiene ATV ya, al servicio de la región de los ríos. Desde Valdivia a toda la región de los ríos, gracias por abrirnos sus audiencias, por confiar en este contenido, por permitirnos llegar a sus públicos con este contenido diferente y valórico. Para todos estos medios, ATV Valdivia, La Voz de Pucón, nuestras opiniones, nuestros comentarios y cualquier cosa, cualquier contenido que salga en el contexto de esta franja horaria, no necesariamente representa su línea editorial, ya que este es un contenido externo, patrocinado y pagado, ¿de acuerdo? Así que, por lo tanto, cualquier cosa que digamos, los únicos responsables somos nosotros. Y como siempre, cuando hablamos de responsabilidad, don César Enrique, muy buenos días, ¿cómo está usted? Oiga, mira, el público también está en algarabía por usted. Gracias, sí, no, se nota como todos saltan y gritan. Gracias, la verdad que no me merezco este recibimiento. Qué locura. Oiga, está más abrigado que hijo único usted, ¿eh? No, ¿sabes qué? Aquí me ha costado mucho calefaccionar, acá está helado. La verdad que no hay tan baja temperatura, pero... Esta depresión baja. Puede ser. Oye, qué impresionante el conteo, me encantó, ¿ah? ¿Te gustó? 59, 50. Hoy estaba, pero no. Sí, estamos modernizándonos. La otra semana, si Dios quiere, vamos a tener más cambios. Estamos progresivamente agregando. Usted sabe que los cambios a la producción le encanta ir probando cosas nuevas, innovando, correcto. Y dejando la escoba en el camino. Sí, también, eso estamos acostumbrados a ese tipo de... Nuestro productor técnico, pucha, que le gusta inventar cosas nuevas. Pero bueno, así funciona esto, así que es parte de la dinámica. Lo importante es ir aprendiendo, dice. Sí, vamos a ver. Sí. Oye, saludemos a la gente que está conectada. Buenos días, dice Ángel. Buen día, Ángel. Dios te bendiga. Desde la Unión, dice Sergio, no hace tanto frío como de costumbre. Mira, está subiendo la temperatura. Menos que tiene harto frío. Sí. ¿Se escucha bien? Todo bien, dice Angelito. Descansando, bastante lluvia en Villa Alemana, dice. Buen día y gracias por gracia. Mira, aquí está profundo don Enrique. República Independiente de Santo Domingo presente. Él y sus filosofadas también, ¿eh? Sí, no, está profundo. Para partir, me dejó loco el tiro. Yo no tengo ni café para procesar eso. Mira, cuando en las crisis algunos lloran, otros venden pañuelos. En este caso, en la lluvia. Y otros venden sopaipillas, si no. Alguien, siempre hay alguien que gana. Lo importante es tratar de estar ahí. Oye, César, bueno, el capítulo de hoy... perdón, nos faltó algo. Vamos al tiro, se suspende todo, veamos el video. Hola, soy César y este es Cristianismo Fácil.
El dolor no es algo bueno, decimos los hombres. No es bueno una muerte que destruye una familia o una crisis económica que quita miles de empleos y quita la paz de tantos hogares, o una enfermedad que aflige el corazón de una madre. No hay forma de concebir la vida del hombre sin alguna cuota de dolor. Algunos lo hacen en mejores condiciones que otros, pero todos, sin excepción, experimentarán, mientras estén en su cuerpo, algún grado de este flagelo. Nadie pasa por esta vida sin tener su cuota de aflicción. El dolor es una forma visible del daño infligido por el pecado invisible a nuestra humanidad. Pero esto no siempre será así. Los cristianos sabemos que cuando Jesús murió en la cruz, venció el poder del pecado y con ello todas sus nefastas consecuencias para nuestra humanidad. Por esto, el dolor fue derrotado en aquel que ha creído en Jesucristo y se ha identificado en su muerte y resurrección. Esto significa que aunque el dolor propio de nuestro estado humano venga, ya no solo aflige, sino que se transforma en un crisol de conocimiento de Dios para ser entrenado y preparado para ese día en que el dolor ya no existirá jamás. Ese día en que Dios restablecerá todas las cosas y enjugará nuestras lágrimas para siempre y no habrá más llanto y dolor ni muerte. Este día está reservado solo para aquellos que se han rendido a Jesús como el Salvador de su alma. Si quieres creer, pide ayuda. Podemos ayudarte. Oye, qué lindo video, primero que todo, me encantó, qué profundo además el contenido. Bueno, la gente que quiera recibir este video, suscríbase a nuestro canal de WhatsApp, www.mtna.tv, se lo hacemos llegar libremente y todo el contenido en realidad, el video de más adelante de la semana también va a estar ahí. Pero qué profunda reflexión, César. Apartamos primero reconociendo más bien que la descripción que hace me parece extraordinariamente precisa y real. El dolor es parte de la vida humana. Separar la humanidad del dolor es utópico. Claro, algunos dirán, algunos han sufrido más, otros han sufrido menos. Es cierto, hay algunos que viven una vida de muchísimo más dolor que otros. Hay algunos que experimentan el dolor de una forma distinta también. Pero en mayor o menor medida, todos, como bien tú dijiste ahí en el video, todos los seres humanos van a tener su cuota de dolor, aunque ven cuando sea la muerte, cercano a ella, en la pena, en la angustia, en la enfermedad, en fin, lo que sea. De alguna forma, toda alma humana, toda alma que camina sobre la faz de la tierra va a tener su cuota de dolor, y eso es inevitable. Es una realidad que no podemos eludir y es una realidad que debiera hacernos reflexionar, porque uno podría preguntarse, bueno, ¿por qué es necesario esto? ¿Por qué el dolor forma parte de la humanidad, César? Efectivamente, a ver, yo creo que no hay ningún hombre que pueda decir que no ha experimentado dolor. Como así también creo que no hay ningún hombre que pueda decir que cuando ha atravesado por ese dolor no ha generado preguntas, no ha generado angustia muchas veces y no ha generado una suerte de análisis y una suerte de meditación y de pensamientos de ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué tan extremo? ¿Por qué tanta...? ¿Y sabes qué, Esteban? A mí no me cabe la menor duda de que el dolor y que la experiencia del dolor en la humanidad es una de las maneras que Dios usa para llamar la atención del ser humano. Porque es en el dolor en el momento en el que buscamos ayuda. Ahora, claro, todas las personas buscamos ayuda en los cercanos. ¿Por qué? Porque nos vemos sobrepasados por las circunstancias, nos vemos sobrepasados por la enfermedad, nos vemos sobrepasados por la pena, nos vemos sobrepasados por la angustia, nos vemos sobrepasados por un montón de situaciones cuando atravesamos el dolor y vamos en busca de ayuda. Ahora, tristemente, y enfatizo en el tristemente, muchas veces nos equivocamos por la situación en la que como seres humanos nos encontramos, en dónde tenemos que ir a buscar la ayuda. Porque resulta que, tal como te decía, el dolor es algo que a nosotros nos hace mirar dónde busco ayuda. Y yo debería, en medio del dolor, que es algo que Dios está usando, acercarme y buscar
ayuda en él. El problema es que los seres humanos, como estamos lejos de Dios, lo último que hacemos es ir a buscar ayuda a aquel que efectivamente nos puede, y ojo, no nos vas a, porque aquí yo no vengo a vender ni vengo a regalar, no. No voy a hablar del tema de que por ir a Dios mi dolor va a desaparecer. Eso Que no desaparece, porque no es real. desaparece. Sería engañar a la gente. Efectivamente. Pero resulta que en Dios yo empiezo a encontrar una respuesta del por qué, y lo que es más importante de todo, esperanza. Porque hay una gran diferencia. Por favor, a todos los que nos están viendo, nos están escuchando, sean o no hijos de Dios, hay una tremenda diferencia entre enfrentar una circunstancia dolorosa teniendo una esperanza que no se termina, a no teniendo una esperanza que no se termina. Esa diferencia es abismal. ¿Por qué? Porque te da contexto, te da perspectiva de que el dolor, cuando tú tienes esperanza y esta esperanza proviene de Dios, tú tienes una mirada distinta, estás viendo que eso en ti y en tu vida está generando una formación, está generando una transformación. Estás tú pareciéndote más a Cristo. Ahora, ¿por qué? Porque si existe alguien en el universo, en todo el universo, en toda la historia del universo, que experimentó un dolor indescriptible, fue Cristo. Él lo experimentó en carne propia. La Escritura dice que Él llevó todas nuestras enfermedades. Él las experimentó, Él las vivió. Para Él no fue teoría. Él en su cuerpo tuvo que soportar todas las enfermedades del hombre. Entonces, si existe alguien que experimentó el dolor en carne propia en su totalidad de ser, por lo tanto, cuando yo, como hijo de Dios, inclusive a una persona que está en tinieblas, si existe algo que puede entender en medio del dolor, es Él. No hay otro. Si existe alguien que realmente puede entender al ser humano en medio de una situación dolorosa, angustiante, es Cristo Jesús. Porque Él lo experimentó en carne propia. Así, no estamos hablando de teoría, ni de palabras bonitas, ni de poesía. Estamos hablando de una experiencia, espero estar usando bien la palabra, empírica, total y absolutamente, de parte de Cristo frente al dolor. Entonces, vuelvo a insistir, es muy distinto enfrentar el dolor con esperanza a enfrentar el dolor sin esperanza. Y cuando hablo de esperanza, no me refiero a tener esperanza de que el dolor se va a terminar, sino una esperanza de comprensión de cuál es el objetivo y por qué estoy atravesando por esto. A eso me refiero. Aparte que hay una esperanza que tiene que ver también con el hecho de que el dolor se nos va a terminar y va a haber un momento en nuestra existencia en que ese dolor va a desaparecer y que vamos a pasar a una circunstancia de gozo, de alegría, de paz, de interminable, en donde ya los dolores de esta tierra van a pasar y se van a acabar. Eso. Sí, no, o sea, pero mira a ver, yo creo que dijiste varias cosas y ahí me parece que hay... No, tranquilo, tú súper bien, todo lo contrario. Hay que quizás sistematizar alguna, a mi modo de ver al menos. Mira, porque en el fondo, lo primero es constatar que el dolor es una realidad inevitable. El dolor humano es una realidad inevitable. El dolor existe en la humanidad desde el principio de los tiempos, ha existido siempre. Los seres humanos han construido formas de evitarlo y hemos construido formas de disfrutarlo en la distorsión propia del pensamiento del hombre caído. O sea, en la práctica es una realidad que tú no puedes separar de la raza humana. El dolor y la raza humana caminan juntos y han caminado juntos. La pregunta es ¿por qué existe esa asociación? ¿Será que Dios que nos creó pensando en hacerlos caminar juntos? La respuesta es un severo no.
La respuesta es claramente no es así. Dios no pensó en poner en el dolor como un compañero real de la alma humana, sino más bien que el dolor ingresa a la raza humana una vez que el hombre cae y por causa del pecado existe el dolor. Y el pecado es algo intrínseco a la raza humana, inevitablemente no se puede separar y por lo tanto el dolor no se puede separar. Mientras exista pecado va a existir dolor. Por eso cuando uno lee, por ejemplo, el libro de Romanos, el apóstol Pablo dice que el Espíritu de Dios, por medio del apóstol Pablo, dice algo que la mayoría de la gente, a mi modo de ver, toma con superficialidad, dice que Él nos entregó una mente reprobada haciendo cosas que no convienen. Hacer cosas que no convienen implican, ¿cuál es la consecuencia de hacer cosas que no convienen? Bueno, el dolor es una de ellas, no es la única, pero es una de ellas. Y mientras tengamos una mente reprobada, vamos a hacer cosas que propicien, que generen dolor al alma humana. Eso es lo primero, y eso es una razón más de las miles. Y usted se ha seguido este programa desde el principio, cada jueves 9:30 horas, usted ha escuchado cientos o miles de evidencias empíricas, prácticas, de que el Evangelio es real y que el hombre necesita reconciliarse con Dios para poder aliviar la aflicción de su alma. ¿De acuerdo? Esa es una más, el dolor. Si usted siente dolor, si ha sentido dolor, entonces es porque pertenece a un mundo bajo el yugo del pecado, bajo la esclavitud del pecado. Y esto no quiere decir que el día que alguien que crea, se arrepienta, como tú bien dijiste, César, salga de las tinieblas a la luz, no quiere decir que el dolor se termine. Ese es uno, y aquí yo creo que hay que hacer un matiz o un doble clic, como decimos nosotros, una profundización en esto, porque hoy día vivimos en una sociedad que en realidad, como el hombre quiere huir del dolor, como todos queremos huir del dolor, nadie quiere experimentar el dolor, aceptamos cualquier cosa con tal que nos libre del dolor. Entonces ahí surgen engañadores, mentirosos, malintencionados, ingenuos o tontos útiles, que en el fondo, porque está todo el grupo, está todo el variopinto de opciones, desde los engañadores hasta los tontos útiles, con el propósito de ofrecerle una salida al dolor y a la aflicción de su alma. Estimados amigos, mientras estemos en el cuerpo, el dolor va a acompañar al alma humana. Y eso no va a cambiar, inclusive si estamos en Cristo, porque cuando estamos en Cristo, aunque todo nuestro ser esté escondido en Él, nuestro cuerpo sigue bajo la influencia o las consecuencias de su configuración natural, que es el pecado, porque fuimos engendrados en el pecado. Nuestra humanidad biológica está determinada fue formada o deformada por causa del pecado, y por consecuencia nuestro estado va a seguir así. Entonces yo puedo estar en Cristo y seguir experimentando el dolor. Lo que cambia sustancialmente, y eso hace un giro que inclusive nos hace decir que quizás el dolor se va, pero no es que el dolor se vaya, es que se resignifica el dolor en medio de nosotros, en medio de los cristianos. Porque el dolor ya deja de ser un elemento destructivo, un elemento meramente de aflicción que influye o que induce a la aflicción, sino más bien se transforma en un elemento de formación. Se transforma en un crisol de corrección, de una mayor manifestación de la divinidad en cada uno de nosotros. Y estimados amigos, y esto yo lo digo por teoría y por práctica, por doctrina y por experiencia, llega un punto en donde aquellas cosas que afligen el alma ya dejan de afligir y comienza uno a vivir desde una perspectiva muy diferente. Uno comienza a actuar y a percibir las circunstancias que antes podían generar aflicción y dolor desde una perspectiva completamente diferente, porque entendemos los cristianos que toda nuestra vida está en Cristo y que por consecuencia cada circunstancia proviene de Él y que por consecuencia toda tiene como propósito la formación de nuestra alma y por consecuencia algo bueno. O sea, por definición algo bueno, quiero decir. Entonces, eso resignifica la experiencia misma del dolor y nos permite mirar con perspectiva cada una de las circunstancias que tenemos. Y esto no se trata solo de una cuestión de autoconvencimiento, es algo que vivimos. Vivimos situaciones que de alguna forma nos van permitiendo tener un mayor conocimiento de Dios, tener una mayor presencia del carácter de Dios en nuestra vida y comenzamos a juzgar las circunstancias y a sentir las circunstancias y por consecuencia a vivir las circunstancias de una forma diferente. Yo sé que esto para alguien que nos está escuchando dice, estos gallos no tienen ni idea, no vienen, ¿cómo?
alguien que no ha vivido lo que estamos diciendo, evidentemente esto es incomprensible, es utópico, es inverosímil, es imposible de creer. Bueno, eh, yo le invito a tener un gesto de humildad, un gesto de modestia, y quizás reconocer que su experiencia no es la única que existe, que su vida no es la única forma de vivir, que como ha vivido su vida no es la única forma de vivir, y que existen realidades basadas en un sustento y en un soporte sobrenatural, como es la realidad cristiana, en donde sí se pueden vivir algunas cosas, se pueden experimentar algunas cosas que la mayoría de la gente no necesariamente va a experimentar. Eso es lo que creemos, eso es lo que hemos vivido, no nosotros, millones de hombres antes que nosotros también, de hombres y mujeres antes que nosotros también, porque el Evangelio es una realidad práctica, es una realidad sustancial, es una realidad concreta, que genera, que tiene un fundamento sobrenatural en Dios, pero que genera efectos concretos y prácticos en la vida real. Esto nos permite caminar la vida del dolor, porque se sigue de alguna forma presente, desde una perspectiva distinta. Sabiendo, como tú muy bien dijiste en el video, sabiendo que algún día esto se va a acabar. ¿Me entiendes? Sabiendo que algún día el dolor va a dejar de existir, porque hay una promesa de Dios que creemos los cristianos, que va a haber un día en que todo el pecado va a ser vencido, el mundo va a ser restaurado a su estado original, donde el pecado no afecta más y donde por consecuencia no hay llanto, no hay dolor, ni hay muerte, que son tres expresiones, tres manifestaciones de las muchas que hay, pero esas son tres que la Escritura al menos nos explica, nos enseña para especificar respecto a esto, que de alguna forma nos refieren una de las consecuencias del pecado en el alma humana. Esas cosas se van a acabar, sabemos que se van a acabar, de que va a haber un día en que eso va a terminar, pero eso es solo eso está disponible para aquellos que crean en Jesús. Y por eso hacemos este llamado tan imperativo siempre, no solo ahora, lo hacemos en cada programa y lo hacemos en todos los contenidos de Fundación Metanoia y de Metanoia TV, de decir, crean, arrepiéntense de su condición, vivan esta sobrenaturalidad. César. Efectivamente, y ¿sabes qué? Quería centrarme en otra cosita que tiene que ver con el hecho de que hoy día aquellos que estamos en Cristo, estando en medio del dolor, también tenemos una ventaja en relación a aquellos que no están en Cristo, y que tiene que ver con el consuelo. Porque para nosotros, gracias a Dios, gracias a su misericordia abundante y a su gracia, resulta que nosotros tenemos la posibilidad de que Él mismo esté presente en medio del dolor, recibir este consuelo sobrenatural que viene de Él, recibir esta circunstancia que es su abrazo, su ánimo, su fortaleza. Ahora, algunas personas podrían decir, oye, pero ¿y por qué Dios no evita el dolor si sería más fácil pasar sin tener que experimentar el dolor? Ahora, yo les pregunto a aquellos que somos hijos de Dios, si no tuviéramos dolor, ¿cómo podríamos experimentar su consuelo? Si no tuviéramos dolor, ¿cómo podríamos experimentar su ánimo? Si no tuviéramos dolor, ¿cómo podríamos experimentar su fortaleza? Es necesario que nosotros tengamos que pasar por estas circunstancias para poder experimentar en carne propia el consuelo que proviene de Dios, el ánimo que proviene de Dios, la fortaleza que proviene de Dios, la respuesta, la salida que proviene de Él. Porque si no, finalmente lo único que vamos a hablar son cosas que, teoría, vamos a hablar cuestiones que no hemos vivido, pero por su gracia y por su misericordia, en medio de la pena, del dolor, de la necesidad, de la angustia, nosotros podemos decir, oye, no, Dios ha estado presente, Dios me ha provisto, Dios me ha consolado, Dios me ha animado, Dios me ha llevado adelante en medio de esta situación. Circunstancia que si nosotros miramos y vemos a las personas que tristemente no están en Cristo, a las personas que tristemente están en tinieblas, no pueden decir esto. Mucha gente atraviesa su vida de verdad sin esperanza, de verdad sin ánimo, sin consuelo,
tienen que enfrentar las situaciones y salir adelante solo, y no tienen esta ventaja que tenemos nosotros, que nos tiene que llevar, yo creo que nos tiene que llevar a dos cosas. La primera es hacer las personas más agradecidas que pisan la tierra. Y la segunda es a proclamar a aquel que no tiene esperanza, decirle, oye, en Cristo hay esperanza, arrepiéntete. En Cristo hay consuelo. En medio de esta situación tú no vas a estar solo, pero para eso hay que estar en Cristo. Hay que, eh, hay que reconocer la situación, hay que reconocer el estado en el que este hombre que no está en Cristo, en el que yo me encontraba antes cuando estaba en tinieblas, que era un hombre pecador, que era un hombre perdido, y que es el pecado la causa de por qué hoy día atravieso el dolor. Porque tal como dijiste tú, Esteban, y lo comparto 100%, cuando Dios crea al hombre, no lo crea en esta circunstancia de angustia y de dolor que tiene que atravesar. Es el pecado el que genera esto. Y hoy día, estando en Cristo, el dolor tiene una perspectiva muy, pero muy distinta. El dolor ya no es una cuestión en que es solamente angustia, que no hay esperanza, que todo se acabó, que todo se terminó. El dolor nos lleva a tener, sin duda, estando en Cristo, una mejor perspectiva de la gracia, del ánimo, de la fortaleza, del ¿cómo que se llama? De la esperanza que hay en Dios. Y perdonen que sea insistente, pero a aquel que no está en Cristo, el dolor lo lleva. Dios usa el dolor para llamar la atención de los hombres. O sea, si no tiene un objetivo, si no es sencillamente sufrir por sufrir. Dios llama la atención del ser humano a través del dolor. Porque, oye, nosotros podemos contar cuánta gente que en medio de una circunstancia dolorosa empieza a mirar al cielo, empieza a considerar, ¿por qué? Porque efectivamente aquí no, si aquí en la tierra no hay esperanza, no hay solución a circunstancias que son a veces tan adversas, son tan adversas, y, y, y esta esperanza y esta paz solamente puede provenir de Cristo, de ningún otro lugar. No hay otro lugar a donde realmente pedir, solicitar auxilio y ayuda, más que en Cristo Jesús. Eso te... Sí, entonces, yo creo que ya está meridianamente claro que el dolor es necesario, el dolor forma parte de la vida humana y que el dolor Dios, a los que estamos en Cristo, el dolor no necesariamente está liberado, estamos librados de él. Por lo tanto, cualquiera que le diga, ven a Jesús para que se resuelvan tu dolor, probablemente está engañándole, porque el dolor va a seguir presente en la vida cristiana inclusive, es solo que, como ya dijimos, se resignifica de una forma diferente. Y muchas veces yo conozco casos muy cercanos de gente que la única forma que ellos mismos han dicho, mira, si yo no he estado padeciendo tal situación, yo jamás hubiese mirado al cielo, jamás hubiese creído, porque el dolor de alguna forma nos hace consciente de nuestra realidad. El hombre vive en un engaño permanente por causa de una operación espiritual, eso es lo que la Biblia nos enseña, lo que sabemos, lo que nosotros mismos experimentamos también. Muchos de los que nos están viendo probablemente están en ese engaño, que escuchan esto, que ven esto y no tiene ningún sentido para ellos, porque es locura, dice, para los que se pierden, porque Dios, el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. O sea, Dios... Satanás, cegó el entendimiento de los hombres y por lo tanto los hombres ven, escuchan, pero esto no les hace sentido, no les hace un sentido interno respecto a sí mismo, respecto a su propia condición. Entonces ellos escuchan esto, ven esto y probablemente no les hace sentido, no están de acuerdo, y esa es una de las manifestaciones de la ceguera, porque la realidad es ahí, está evidente, es imposible de negar. Entonces
necesitamos entender que el dolor en Cristo tiene un valor distinto, se resignifica y va a estar presente en medio nuestro, pero ya con un propósito completamente diferente, con un propósito, con un objetivo completamente diferente, que apunta a la formación, a ser mejores. Y yo me atrevo a decir, inclusive, César, esto que es un tanto temerario, pero yo me atrevo a decir, al menos lo he visto y lo he experimentado inclusive en mi propia vida, esto obviamente ya es más testimonial, que Dios es su misericordia cuando el dolor ya logró su objetivo, que es la formación, ese dolor se termina. Ese dolor no quiere decir que no tengas ningún otro dolor, pero al menos hay dolores que Dios va dejando atrás en la vida del cristiano, porque el propósito por el cual vino o por el cual se generó ya se cumplió. Cuando Dios necesita corregir un área de tu vida, confrontarte con alguna realidad. Pero insisto, esto es algo meramente testimonial y personal, no quiero establecer una verdad absoluta respecto a eso. O sea, ¿por qué? Porque el que está en Cristo, su vida ya no es presa de sus propias condiciones y sus circunstancias, ni es presa tampoco del abandono de Dios, el hecho de que Dios les entregó a una mente reprobada. Ya el ser humano, el que está en Cristo, ya no está bajo esa realidad y bajo esa condición, sino está bajo el designio perfecto y personal de Dios. Por lo tanto, todas sus circunstancias tienen un propósito distinto. No es un mero abandono, sino más bien un compromiso personal, una relación personal de Dios con el alma humana. Es algo muy distinto, determinado, mediado exclusivamente por la obra de Cristo. Por lo tanto, está absolutamente caracterizado por el afecto, por el amor profundo que el Padre tiene para con el Hijo, por un compromiso sobrenatural, constante y responsable que Dios tiene para con la formación del alma humana. Entonces es una relación completamente diferente, en donde yo sí creo, insisto, en donde el dolor se transforma en un medio simplemente de formación y ya no en la consecuencia propia del pecado, como lo es para gran parte de la humanidad. Oye, le damos algunos comentarios. Daniel dice: buen día, Daniel, Dios te bendiga. Primero que todo, el dolor es un dolor aceptado como parte de nuestro acercamiento a Dios y no como fruto de culpa o castigo por el mal. Jesús acepta el dolor desde la fe como algo que debe ser vencido. Mira, esto es interesante, ahora está hablando de los cristianos, es verdad. El dolor es un elemento propio de la relación humana, del ser humano, y por cierto, en el que está en Cristo, ya no tiene que ver con el mal, ya no es un castigo porque aquel que está en Cristo, su pecado fue consumado, fue juzgado, fue terminado en la muerte de Jesús en la cruz. Ese es el milagro de la crucifixión, ese es el milagro de la obra de Cristo en la cruz, que en realidad, aunque yo no estuve allí, mi pecado ya fue juzgado en el cuerpo de Jesús. Entonces, la doctrina hermosa de la sustitución, perdón, el hecho de que Jesús mismo pagó el precio que cada alma humana que ha creído debía experimentar. Entonces ya no se trata de un pago por el dolor o por el mal. El dolor no es un pago por el mal, sino más bien un elemento y un medio de acercarse o para acercarse a Dios. El apóstol Pablo nos relata que él tenía una aflicción física. Algunos estudiosos dicen que era algo en sus ojos. La verdad es que yo al menos no tengo certeza histórica de qué es lo que sucedía, pero lo cierto es que Pablo padecía de algo. Tenía un padecimiento físico que le era incómodo, le era muy desagradable, y Pablo, en una perfecta y completa dependencia de Dios por todo lo que había sido su vida y por toda la revelación que Dios le había entregado, Pablo dice que él oró a Dios. Y oró no una vez, oró en 3 ocasiones, o en 3 veces. No quiere decir que haya orado 3 veces, sino que haya orado hubo 3 momentos en los cuales él se dedicó decididamente a pedirle a Dios que sanara esta aflicción de su cuerpo. Imagínense quién era, imagínense cuántos milagros había hecho, imagínense cómo Dios lo usaba y tenía una aflicción en su cuerpo. Y el apóstol Pablo nos cuenta en algo que me parece muy, muy personal y muy edificante, inclusive para nuestras vidas hoy. Él dice que Dios le respondió y le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Extraordinaria esa frase. Sí, efectivamente. O sea, bástate mi gracia, que mi gracia hacia ti sea suficiente, pero le agrega algo que le da sentido a todo lo que estamos hablando hoy día para aquellos que están en Cristo, ojo, para aquellos que están en la gracia, para aquellos que están escondidos en la persona de Jesús, que es el autor de la gracia. Es que el dolor, la aflicción, la debilidad del hombre, la vulnerabilidad del hombre y la conciencia de esa vulnerabilidad son el medio, son el combustible del poder de Dios en nosotros.
O sea, para ponerlo en términos lo más simple es que yo puedo al menos, mientras mayor debilidad, mayor poder de Dios. Su poder se perfecciona, se hace patente, se crece, se fortalece en medio de la aflicción y de la debilidad. César. Sí, efectivamente, o sea, en medio de la aflicción y de la debilidad. Por eso, lo que les decía adelante, o sea, ¿cómo yo experimento el consuelo de Dios si no necesito ser consolado? ¿Cómo experimento la fortaleza de Dios si no necesito fortaleza? Entonces se hace necesario estas situaciones, se hacen necesarias estas circunstancias de dolor, de angustia, para que tal como dice el apóstol, el poder de Dios se perfeccione en mí. Y yo pueda experimentar de parte de Dios su intervención en medio de la circunstancia. Y ojo, cuando hablo de su intervención, por favor, a todos los que nos escuchan, no me estoy refiriendo a que la circunstancia desapareció. No me estoy refiriendo a que, mira, se solucionó mi problema, me sané, no, ahora tengo para todo lo que necesito. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de una visitación sobrenatural en donde yo me percato, yo puedo ver que yo no estoy enfrentando esto solo, que Dios está allí y que Él está derramando de su gracia y está derramando de su ánimo, está derramando de su aliento y de su fortaleza. ¿Para qué? Para que yo en medio de esa situación pueda seguir adelante, pueda seguir avanzando. Imagínate, tal como tú decías, imaginémonos a Pablo. O sea, el apóstol Pablo predicaba aquí, predicaba allá, viajó para acá, viajó para allá, anduvo en misiones en muchos lugares. Lo azotaron, lo maltrataron, lo metieron preso, finalmente lo mataron. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace que una persona en medio de una circunstancia, no de una, porque ojo, no de una, de tantas circunstancias adversas, dolorosas, lo hagan seguir adelante? ¿Qué es lo que hace que nuestros hermanos en el primer siglo, y no solo en el primero, hoy día, en India, en Vietnam, en Bangladesh, en Mongolia, en Irak, en Irán, en toda esa zona oriente, inclusive en China, casos que están ocultos por el gobierno chino, tengan que enfrentar situaciones tan dolorosas y tan adversas y que sigan adelante? Es la esperanza que hay en ellos, es que ellos han experimentado esta visitación sobrenatural de Dios para atravesar y para seguir adelante, para, tal como hizo Cristo Jesús, estando en el enlosado, recibiendo los latigazos, recibiendo que su cuerpo fuera molido, recibiendo el desprecio de los miles que estaban ahí gritando, crucifícale, 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 recibiendo todo el desprecio de la humanidad y posteriormente enfrentándose a la cruz, recibiendo el pecado, todo el pecado del hombre en sí mismo y teniendo también que enfrentar el desprecio de su Padre, porque había que castigar el pecado. Es la esperanza, es caminar y saber que no estás solo. Eso es lo que te lleva a que en medio del dolor y en medio de la adversidad puedas seguir adelante. O sea, Pablo sabía que la gracia de Dios, y no lo sabía aquí, lo experimentó en su cuerpo, lo experimentó en su ser, en medio de toda circunstancia, que la gracia de Dios lo iba a sacar adelante, que la gracia de Dios lo iba a guiar, lo iba a animar, lo iba a fortalecer. Ya lo había hecho, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces lo había hecho? Y él seguía adelante. Y nuestros hermanos hoy, en estas zonas en donde los apartan de sus familias, a muchos les queman sus hogares, a muchos los han matado. Hoy día, no estoy hablando del siglo I, hoy, en el año 2024, en el mundo, la pasan mal, la pasan muy mal. Ellos sufren mucho más dolor que yo,
pero su esperanza los sostiene y los guía y los saca adelante. Ellos siguen firmes en la fe. Ellos se afirman en aquello que han creído, se afirman en eso. Eso. Sí, bueno, yo creo que es tan patente, es tan evidente, está tan arraigado en la vida práctica de los cristianos esta circunstancia. En algunos mayor o menor medida, tú bien lo dijiste, actualmente, yo no sé si la gente está al tanto de esto, pero sobre todo en este lado del mundo, pero hoy día existe más persecución como nunca antes en la historia cristiana. Hoy día mueren más cristianos como nunca antes en la historia cristiana. Hoy día, sí, siglo XXI, año 2024. Y porque claro, que en nuestra parte del mundo no vivamos eso, no quiere decir que no se esté viviendo. Además se vive en lugares donde los grupos poblacionales son muchísimo mayores, por lo tanto, numéricamente hablando, se experimenta más persecución como nunca antes. Entonces, en medio de toda esa circunstancia, la gloria de Dios se sigue manifestando, la gracia se sigue manifestando, las personas siguen confiando en Dios sobrenaturalmente, que sigue mostrando que creemos en un Dios y en un evangelio que es real y que es concreto, que no es solo una mera cuestión discursiva, no es mero dato, sino que es concreto. Y inclusive nosotros acá, que quizás no estamos bajo la aflicción y bajo la persecución, pero sin embargo sí experimentamos circunstancias en la vida en donde vemos el consuelo de Dios y vemos el soporte que Dios tiene. Oye, mira, Julia dice, saludos Julia, Dios te bendiga, dice, ¿qué hubiese sucedido si Jehová hubiera enviado a su pueblo de Israel por el camino fácil, directo, rápido, para salir del desierto a la libertad? Mira, probablemente la gente no está familiarizada, pero en términos reales, la ruta desde Egipto hasta la tierra prometida son 7 días. La ruta real, concreta, correcta, corta, desde donde sale el pueblo de Israel, 100.000 aproximadamente, bueno, hay varias estadísticas al respecto, sin contar mujeres y niños, hasta la tierra prometida eran alrededor de 7 días y se demoraron 40 años en llegar. Y si usted va a los textos, uno dice, bueno, pero ¿cómo? Moisés estaría tan perdido, ¿cómo quizás no sabía la ruta, dirían algunos, quizás. Pero si usted va al texto, el texto en Éxodo dice explícitamente, y Dios quiso, dice, llevar. La decisión de Dios fue, como bien decía Julia, que el pueblo de Israel recorriera ese proceso. Porque mira, y esto tenemos que hacer un esfuerzo para dimensionarlo, creo yo. A los cristianos les es más fácil, para la gente que no está en Cristo esto es muy difícil de dimensionar. Pero nosotros tenemos que tener una perspectiva desde lo eterno. Nosotros sabemos que algún día todo esto se va a acabar y el mundo entero, la humanidad completa, la realidad que nos ha definido hasta aquí va a ser completamente resignificada y reconstruida, renovada, en donde no exista el pecado. Me cuesta, a todos en general nos cuesta dimensionar lo que eso significa, lo que significa un amanecer sin el pecado, lo que significan los animales sin el pecado, lo que significa nuestra humanidad, nuestra biología sin el pecado. Bueno, algún día eso va a vencerse por completo. Lo que significa una vida sin muerte, sin llanto, sin dolor, una eternidad renovada en una nueva naturaleza que tiene características físicas, pero que también tiene características sobrenaturales. En fin, la Escritura nos enseña respecto a esto. Y sabemos que eso va a llegar. La pregunta es, ¿qué tan preparados estamos para eso? La respuesta es simple, nada, muy poco. Nada, Muy cero. poco. No nos cuesta ni dimensionarlo, cuánto menos preparados estamos. Y entonces, ¿por qué Dios, por ejemplo, inclusive en aquellos que están en Cristo, les brinda y permite el pecado, permite el dolor en medio del pecado, y en medio de un cuerpo, de la vida, digo, humana, en donde ¿por qué los cristianos seguimos caminando bajo una consecuencia del pecado, quiero decir, para que se entienda bien? ¿Cómo es el dolor? Bueno, porque esta nos permite tener una mayor comprensión de la divinidad, tener un mayor compromiso con la divinidad y por consecuencia nos prepara para ese momento, para esa eternidad. Nos hace abrazar lo eterno, nos hace abrazar lo divino, nos hace abrazar lo puro, nos hace abrazar lo santo, que es lo que va a definir nuestra vida por toda la eternidad. Medida que vamos creciendo en Cristo, lo que vamos haciendo es, en el fondo, deslocalizándonos, deshumanizándonos.
desde entendiendo lo humano como la consecuencia del pecado, no de que perdemos nuestra humanidad, sino en un sentido de que perdemos aquello que, de alguna forma, aquello que ha definido al hombre hasta aquí, que es el pecado manifestado en el alma humana. Entonces, vamos cada vez más perdiendo aquello y vamos siendo cada vez más como Jesús y por consecuencia preparándonos de mejor forma para esa eternidad que, como nos cuesta dimensionar, aún más nos cuesta, no sabemos cómo vivirla, no logramos entenderla. Imagínate lo que significa estar en la presencia de Dios permanentemente, vivir en Él permanentemente en un estado consciente y en un estado perceptivo, porque hoy día vivimos por fe en la presencia de Dios, pero no estamos en un estado consciente. ¿Me entiendes? No tenemos una percepción material, física, de nuestros sentidos espirituales y físicos de la presencia de Dios. Estamos por fe, sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Pero imagínate lo que significa, como dijo el apóstol Pablo, ausente en el mundo y presente con Dios, presente con Cristo. O sea, en un estado perceptivo, en donde nuestros sentidos le perciben. Imagínate en eso toda la eternidad. Bueno, cuesta dimensionarlo, cuesta imaginarlo, pero sabemos algo. Necesitamos prepararnos y para eso Dios ha determinado dejarnos vivir un montón de circunstancias en nuestra vida, algunas más cómodas que otras, algunas que generan dolor, algunas que nos van a hacer llorar, porque en medio de la debilidad su gracia crece, su poder se perfecciona y podemos entenderle de mejor forma. César, tenemos videito hoy día, ¿no? Sí, sí tengo un video. Ahora, tengo que decir que me costó un montón seleccionar video, pero sí tenemos. Ahora lo voy a... Pongámoslo ahí, cambiamos el fondo entonces, pongámoslo bonito. Ahí sí, ahí está. Ahí viene el video de la semana del día de hoy, señoras y señores. Aquí va. Listo, se fue. Lo que más molesta a mi carne es lo que más bien me hace. La ley de Dios es santa y tendremos conflictos con ella porque nosotros no somos santos. Esa va a ser una lucha que siempre va a existir. Incluso nosotros ahora, cristianos convertidos a Cristo, con el Espíritu Santo en nosotros, luchamos para obedecer. Ya no somos esclavos del pecado, pero todavía batallamos con eso. Si fuésemos buenos, no tendríamos luchas con la santidad, la tendríamos con el orgullo. La tendríamos con la soberbia, pero mi lucha es para ser humilde, no para ser orgulloso. Yo no sé ustedes, pero mi lucha es para no ser orgulloso. Mi lucha es para no mentir. Mi lucha es para no hacer chisme. Mi lucha es para no difamar. Esa es mi lucha. Y lo malo me nace solo, Yo tengo que luchar para lo bueno. Y eso me enseña cada día algo, que bueno yo no soy. Me quedo con o sea, en realidad es bueno el video. La primera parte del video, cuando habla de que... Chuta, ya se me olvidó, perdón. ¿Cómo fue el que lo dijo? Espérame, lo voy a volver a poner. De lo que más molesta a mi carne es lo que más bien me hace. Ahí está. Lo que usualmente molesta a mi carne es lo que más bien me hace. O sea, generalmente las circunstancias que nos tocan atravesar no son agradables en muchos casos, pero resulta que finalmente cuando nosotros hacemos algún análisis, me estoy centrando en el tema que estamos hablando, han tenido resultados buenos desde la gran perspectiva para nosotros, han generado cambios, han generado cosas que nos llevan, que nos traen beneficios. ¿Por qué? Porque Dios usa esto para nuestro beneficio. Si tenemos que, ¿cómo poder transmitirlo si finalmente el dolor Dios lo usa para nuestro beneficio? Dios lo usa para que nosotros nos acerquemos más a Él, para que estemos más cerca de Él. Ahora, en el video, como lo veíamos, Juan Manuel Vaz, este español, nos trata de explicar que finalmente nosotros luchamos y nosotros tenemos que estarnos santificando de manera constante. Y tenemos que vivir una vida agradando a Dios. Ahora, tal como lo dijo, nosotros ya el pecado ya no nos gobierna, pero tenemos
muchas luchas y la tentación está presente, que es que la tentación es como que se llama, forma parte de la vida del Hijo de Dios. El que siempre te esté tentando, el que siempre esté siendo tentado, el que las circunstancias, las situaciones, ¿para qué? Para caer, para poder, para que nos alejemos de Dios. Pero gracias al Señor nosotros podemos, como que se llama, sortear estas circunstancias, y si pecamos, bueno, abogado tenemos para con el Padre para poder ir y arrepentirnos. Eso quería decir del video. Sí. No, yo creo que hay que distinguir, porque el video dice dos cosas. Lo primero es que hay cosas buenas, hay cosas buenas que no nos acomodan. El dolor es una de ellas, y es lo que estamos hablando, tal como tú bien dijiste. Pero la segunda parte me parece que hay que entenderlo desde la perspectiva correcta. Él dice, nosotros no tenemos una lucha, la lucha, nosotros luchamos contra lo bueno. Es verdad en parte, es una verdad a medias, a mi modo de ver al menos, y en el sentido de que efectivamente la carne es un agente de gran influencia en el alma redimida, en el alma del cristiano. Y a medida que al principio esta es un agente de mayor influencia, y por esa razón la Escritura nos llama a mortificar la carne, porque a medida que la carne se va mortificando, la nueva naturaleza va fortaleciéndose. La nueva naturaleza en Cristo, que es una naturaleza comprometida con la piedad, comprometida con lo santo, comprometida con lo bueno, comprometido con aquello que a Dios le agrada, comienza a florecer y a potenciarse a tal punto que esa lucha se vuelve cada vez más fácil, al punto que deja de ser una lucha en algún momento. Nosotros tenemos que distinguir, y esto es exclusivamente para los cristianos, para la gente que no está en Cristo, si quieres despídase, nos vemos en el próximo capítulo, pero para la gente que está en Cristo, esto va a tener un poco más de sentido, porque por eso es tan importante la negación. Por eso la Escritura nos habla de la negación como el medio ineludible para la formación, porque en el fondo el paso para la madurez cristiana es la negación, tomar la cruz cada día. Yo tomo la cruz cada día, lo que Bass le llama la lucha, en el fondo es un acto de negación, porque ese acto de negación lo que hace es aniquila los deseos de la carne que me definieron por tanto tiempo, y que por consecuencia siguen siendo un agente de influencia en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida práctica. Una vez que estos son derrotados, son vencidos, ya dejan de ser eficaces como un agente de influencia, y por lo tanto uno comienza en esa área, en ese aspecto de la vida, uno comienza a vivir y a obrar de acuerdo a los estatutos de la piedad, de la justicia, de la santidad de Dios en ese aspecto de la vida. Y eso es esencialmente toda la vida cristiana. Oye, antes el tiempo, yo sé que nos está pillando, pero mira, Sergito tiene un comentario que dice, hermano, yo diría que más que cambiar nuestra humanidad, nosotros debemos colocar nuestra humanidad a disposición y bajo el dominio de Dios. Gracias, Sergio. Yo me di cuenta que cuando lo dije, por eso hice una precisión después, pero no sé si fui del todo claro, cuando lo dije podía entenderse esto. Cuando yo dije tenemos que perder nuestra humanidad, o vamos a ir perdiendo nuestra humanidad para ir adquiriendo el carácter de Cristo, esta divinidad puesta en nosotros por medio de la fe, yo sé que podía entenderse con que los elementos de nuestra humanidad se van perdiendo, y eso no es verdad. Por eso hice el matiz, pero quiero aclararlo a partir del mensaje de Sergio. Lo que quiero decir, Sergio, para que se entienda bien, es que el ser humano que nosotros conocemos es un ser humano determinado y definido por las consecuencias del pecado. Nosotros conocemos, por ejemplo, un ser humano que es orgulloso, que es egoísta, un ser humano que no confía, un ser humano que es tremendamente materialista, que juzga la realidad a partir de lo que ve, a partir de lo que sus sentidos naturales perciben. Eso es el ser humano que conocemos. Y crecimos, así nos formamos, así nos educaron. Nosotros crecimos por ejemplo, con una conciencia de la muerte como intimidante, crecimos con una conciencia del pecado como ejercicios normales, como acciones, como que es normal vivir de una determinada forma. Todos esos elementos, solo describí algunos, pero todos esos elementos son el hombre, la humanidad que nosotros conocemos. Lo que quiero decir es que a medida que nosotros vamos creciendo, y el dolor es un gran elemento, un catalizador de esto, a medida que vamos creciendo y que vamos experimentando el dolor, entonces lo que vamos haciendo es que esa humanidad que conocemos, esa humanidad esclava del pecado, determinada y definida por el pecado y sus vicios, comienza a perderse para que surja algo nuevo, que ya no es la humanidad, que se llama nueva creación en Cristo Jesús, que es una realidad nueva en donde se une la humanidad, nuestra humanidad, pero ya sin las prisiones del pecado, sin el yugo del pecado, sin la forma del pecado, sino más bien una humanidad
como tú bien dices, rendida, transformada y bajo el dominio de Dios. Pero esa humanidad nueva en Cristo Jesús, llamado bíblicamente hablando nueva creación en Cristo Jesús, no tiene nada que ver con la humanidad con la cual nosotros llegamos. En rigor, ya no es una humanidad, es una nueva creación. ¿Ok? Espero se entienda, hago la aclaración ahora para que no estamos hablando de un nuevo humanismo ni de absoluto, sino más bien una regeneración, una transformación nueva en la persona de Jesús. César, algo que agregar a esto, porque el tiempo nos pilló, ahí lo dejo para que se despida en pantalla completa, póngale nomás. Amigos, que el Señor les bendiga, muchas gracias por mirarnos y por escucharnos. Yo espero que siempre estas cosas, ojalá sean de edificación y que el Señor les bendiga. Chao, chao, hasta la próxima semana. Gracias, estimados amigos, por acompañarnos en este nuevo capítulo. Gracias por disponer su tiempo cada jueves 9:30 horas. Les invitamos a que sigan nuestras plataformas. Las nuevas redes sociales, las nuevas. Sí. Pero primero síganos en nuestra plataforma de libros. Tenemos un catálogo de libros seleccionados. Libros.fundacionmetanoia.cl. También les invitamos a que nos sigan en nuestra plataforma de WhatsApp, en nuestra plataforma de YouTube primero, youtube.mtna.tv, en nuestra plataforma de WhatsApp, wp.mtna.tv. Síganos también en nuestro boletín electrónico, tenemos una plataforma de mailing ahí, toda la semana estamos enviando contenido edificante para tu vida, aburrido de los memes. Síganos ahí en mail.mtna.tv y ahora nuevamente todas nuestras redes sociales de forma centralizada, ya no tenemos distintos nombres, Metanoia para ti en Facebook, en Instagram y en Twitter, ahora X. Síganos también ahí. Si conforme hayan sido prosperados, quieren aportar a la predicación del Evangelio, aquello que Fundación Metanoia hace, háganlo en aportes.fundacionmetanoia.cl. Sus recursos serán utilizados íntegramente para la labor de la predicación del Evangelio. Gracias a los medios de comunicación que nos permiten sacar adelante esta señal. Nos vemos el otro jueves. Quizás no vamos a estar en vivo, no sabemos, pero ahí les avisaremos, como siempre, somos transparentes con ustedes, pero si no, dejaremos un programa preparado para ustedes. Nos vemos el otro jueves, si Dios lo permite. Chao, chao, Dios les bendiga. Metanoia TV. No solo somos un canal de TV, somos un punto de encuentro en nuestra comunidad. Televisión con valores. Para una sociedad que los necesita más que nunca. De Valdivia para ti, de Valdivia para todos. Seamos comunidad. Metanoia TV, síguenos.